vamos a hablar de la gestión del error. Y antes de empezar con el webinar y dar paso a Marisol Correa, que es la especialista que nos va a hablar de la gestión del error hoy, sí que me gustaría contextualizar haciendo una comparativa entre uno de los ecosistemas de innovación más importantes del mundo, como es Silicon Valley, ¿vale? Y hacer un paralelismo a lo que pasa en España, ¿vale? Para que veáis un poco las diferencias que hay. En cualquier proceso clave de transformación a nivel organizacional es muy importante trabajar la cultura, ¿vale? La cultura como restrictor de la innovación, las personas como la clave de cualquier organización, muy importante la parte de recursos humanos, los procesos, porque necesitamos agilizar los procesos y sobre todo que no pierdan el foco del cliente, y la tecnología. Y la tecnología se ha evidenciado muy activamente, sobre todo en este proceso de pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias principales? A nivel de personas, ¿vale? En España las personas son un pasivo laboral, allí es un activo. Allí en Estados Unidos les llaman talento y aquí les llamamos becarios. Es muy importante esa contextualización porque las personas marcan la diferencia en cualquier proyecto de innovación. En una de las visitas que hicimos en Netflix, recuerdo un comentario de uno de los directivos que te decían, no te fichan para decirte lo que tienes que hacer. Y aquí en España te ficho para trabajar, te contrato para trabajar, no para pensar, ¿vale? Estoy exagerando un poco, sí que es cierto que estoy exagerando un poco, pero para que veamos esa diferencia, ¿no? Y luego esa independencia, pero responsabilidad. No te controlo horario, ¿vale? Pero sí te exijo resultados, ¿no? Y aquí nos empeñamos en meter un control horario, ¿vale? Pero en cambio no tenemos una dirección por objetivos o no tenemos una dirección o una evaluación del desempeño, ¿no? A nivel de procesos, ¿vale? En un futuro muy cercano, prácticamente no va a haber diferencia entre nuestros productos o servicios y los de nuestra competencia. La diferencia la va a marcar la experiencia de cliente que seamos capaces de generar. Y por eso es muy importante cuidar esa experiencia. Y volviendo a esa comparativa, ¿vale? Hay una frase que me encanta que es del concepto de Apple que dice, lo más complejo es hacer las cosas simples, lo difícil es hacerlo complicado. Entonces, y esforcémonos realmente en hacer eso simple, ¿no? La tecnología, ¿vale? Netflix al día saca 300 millones de páginas personalizadas. Eso quiere decir que cada persona que se conecta a Netflix está viendo algo totalmente diferente a lo que ve su vecino o a lo que ve su amigo. Se basan en la tecnología de análisis de la información para mostrarte lo que realmente a ti te interesa y conseguir digamos, concentrar la atención para que directamente vayas a la serie que a ti te interese. Hay un libro en este sentido que recomiendo mucho, que es de Andrés Pedreño, que es Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Y hace una comparativa precisamente entre Europa frente a Estados Unidos y China, ¿vale? Y los cambios y avances que tenemos que tener, ¿no? Y la última clave para esa transformación es la cultura, ¿vale? La cultura como restrictor de la innovación en cualquier proceso de transformación. Y aquí hago una mención, algunos ejemplos que pudimos ver en alguna de las empresas en Silicon Valley, ¿no? La innovación viene desde cualquier sitio. Google no tiene un departamento de I+D+I, tiene la competencia de innovación integrada directamente en cualquier puesto. Eso sí, ¿vale? Del 100% de su tiempo siempre les dan un 20% para que innoven, para que piensen para la compañía. Proyectos como Gmail, el coche autónomo, etcétera, surgieron de ahí. Pensar de manera disruptiva, ¿vale? Piensa de manera disruptiva. Mientras en Europa nos empeñamos en reducir la mortalidad en los accidentes de tráfico mejorando chasis, mejorando frenos, etcétera, ¿vale? En Estados Unidos van a la raíz del problema, ¿vale? Y es, ¿cuál es el principal causante de la mayor parte de los accidentes? Si es el error humano, ¿vale? Pues atajemos el problema de raíz y vayámonos al coche autónomo, ¿no? Que tendrá sus problemas, etcétera, ¿vale? Pero sí que es cierto que tiene menos probabilidades de accidentes, ¿no? Y el concepto de nunca dejar de fallar. Tuve la oportunidad de conocer a un directivo de Google que me hablaba mucho del concepto de la gestión del error allí y me dijo una frase que se me quedó grabada que era, si no nos equivocamos es que no hemos sido lo suficientemente ambiciosos. Y aquí en Europa, y aquí en España sobre todo, sí que es cierto que hablamos mucho de la gestión del error a nivel organizacional, pero terminamos por penalizar ese error, por penalizar ese error. Y realmente no dejamos que la gente sea creativa y que pueda exponer sus ideas, ¿no? Hoy nos ha parecido muy importante hablar de la gestión del error, ¿no? De cómo trabajar esa gestión del error a nivel cultural para provocar un cambio en nuestras organizaciones y que nuestros equipos no tengan miedo a la hora de equivocarse, ¿no? ¿Quieres hacer algo bien o quieres hacer algo único? En improvisación cada error es una oportunidad para potenciar las historias.
¿Crees que la tuya sea exitosamente diferente? Pues equivócate mucho. En este webinar vamos a hablar sobre las herramientas que la improvisación teatral maneja para aprender a gestionar el fracaso, ¿no? Y cómo podemos aprender de ellas en la gestión de nuestras startups, ¿no? Uno de mis hobbies es el teatro de improvisación, y me permitió mucho crecer a nivel profesional porque precisamente interioricé muy bien el concepto de la gestión del error y cómo se realiza y cómo se gestiona en el mundo de la improvisación, ¿no? Y para ello contamos con Marisol Correa, actriz y realizadora de cine, graduada por Teatro Libre en Bogotá y por la Universidad Nacional de Colombia. Como actriz ha participado en más de 50 países en escena y ha sido protagonista de 3 películas. En televisión es reconocida por su papel Un bandido honrado, La venganza de Analía y Me caigo de la risa. Como realizadora audiovisual ha participado en numerosos seminarios y encuentros cinematográficos en distintos países de Europa y Latinoamérica, y a día de hoy ha producido y dirigido 7 cortometrajes de ficción y una serie documental orientada a retratar la actividad cultural en Colombia, aparte de empresaria, ¿vale? Y emprendedora. Tuve la oportunidad de conocer a Marisol en España en una de mis últimas formaciones con ella, y me enamoró cómo gestiona ella precisamente esa parte del error. Así que, sin nada más, Marisol, te doy paso. Cuando quieras te puedes activar la cámara, el micro y todo tuyo el webinar. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá acompañándolos desde Colombia. Feliz día. Gracias también a Banco Caminos y a Banco FAR por este espacio y por supuesto a todos los emprendedores que están conectados en este momento. Bueno, como lo decía Juanqui, soy actriz y soy realizadora de cine. Llevo más de 10 años haciendo improvisación teatral y todo lo que ha sido mi vida profesional ha girado en torno a la creación de historias. Y eso ha hecho que despierte una sensibilidad especial sobre dónde se tiene que parar uno para crear cada vez algo que es nuevo. Mi labor básicamente es actuar. Y bueno, eso puede sonar un poco redundante sabiendo que soy actriz, pero me parece importante hacer énfasis en la palabra porque creo que actuar es la clave. Muchas veces nos quedamos pensando en lo que queremos hacer o en lo que debemos hacer o en lo que debería hacerse. Pero creo que la clave para crear cosas nuevas cada vez es actuar, ponerse en disposición de aprovechar el cuerpo y esa capacidad que tenemos a la acción y comenzar ahí, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ah, y la impro en particular, que es la técnica que nos acoge el día de hoy, tiene como materia prima el presente, el aquí y el ahora. Y sobre todo, algo que es muy importante para ustedes, creo, que es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, em, el desear hacer algo, pero no tener idea de qué puede suceder con eso. Y sobre todo los improvisadores tenemos o nos paramos en el escenario con, digo yo, una lista interminable de posibilidades de que todo salga mal. Y eso es lo más lindo de todo. Eh, y puede salir mal porque no está preparado, porque eso, simplemente no sabemos qué va a pasar. La improvisación es una técnica teatral que crea historias en el momento. Como actores estamos entrenados para hacer personajes, para hacer voces, para transformar nuestro cuerpo, pero normalmente nos pasan un texto o nos dan una línea de acciones. Nos dicen, usted entra, se mueve hasta acá, coge el vaso, toma el agua, luego le dice a su compañero, hola, ¿cómo estás? Y corte. Así normalmente trabajan los actores. Pero en la impro, además de eso, no sabes qué tienes que decir, no sabes qué tienes que hacer, no tienes idea de lo que pueda pasar. Para eso nos entrenamos. Y en medio de todo esto, de todo este no saber qué hacer, también nos divertimos un montón y creo que por eso la improvisación para la persona que la conoce, esto se vuelve un poco adictiva,
porque es diversión total. Está, pues, a veces pienso que los improvisadores somos una raza medio masoquista, porque, claro, la incertidumbre, no estamos, no estamos creados para la incertidumbre, estamos creados para lo seguro. Para nosotros nos gusta estar ahí, nos gusta estar en ese terreno que es, que no está firme, que se puede caer en cualquier momento y ahí encontramos la diversión. Y también creamos magia, atención. Y creamos magia, y esto es maravilloso, porque de un sombrero en el que no hay nada, podemos sacar conejos y casas y personajes y ciudades enteras, esto de la nada. Es maravilloso. No sé si les dije, pero soy una apasionada de todo esto, una apasionada de contar historias. Bueno, y en este momento, que ya llevo varios minutos hablando, ustedes se han de preguntar, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Y tiene que ver mucho. Para mí, la impro y el emprendimiento van de la mano porque queremos contar o crear algo que nadie ha dicho o ha hecho antes. Queremos, queremos lo distinto, no queremos lo seguro, no queremos hacer eso que ya alguien hizo antes y le funcionó, porque ¿para qué? Somos innovadores y eso siento que es lo que nos une hoy y por eso estoy acá. Pero también y sobre todo para contarles que eso que queremos hacer no puede convertirse en una cárcel, como en una camisa de fuerza. Tenemos que aprender a desapegarnos de los objetivos. Y en este momento quisiera preguntarles, más bien, les voy a preguntar, no quisiera que me respondieran. eh, ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes como emprendedores? Esta pregunta es importante, es un poco obvia también, pero es importante. ¿Quieren hacer algo que esté bien hecho o quieren hacer algo que sea único? Porque si quieren hacer algo que esté bien hecho, pues no sabría qué decirles, la verdad. Pero si quieren hacer algo que sea único, tengo que decirles con toda la convicción del mundo que tendrán que abrazar al fracaso y abrazarlo positivamente. Desde pequeñitos a nosotros nos enseñaron a que fracasar está mal, o sea, tenemos que hacer las cosas bien para tener una buena nota, tenemos que ser los mejores hijos para, pues porque todo tiene que estar bien, tenemos que ser grandes profesionales, tener las mejores notas y siempre nos están valorando y celebrando los logros. Pero es que con los logros no aprendemos, pero sobre todo con los logros no vamos a encontrar un camino que sea nuevo. Los errores son únicos. Por algo es que cuando alguien se equivoca dice, pero ¿por qué hizo eso? ¿Cómo se le ocurre? ¿Pero qué les pasó? No, eso no está bien. ¿Por qué? Porque el error es único y eso hace que sea un gran regalo para nosotros, tanto improvisadores como emprendedores. Es tan único el error que lo necesitamos. Es el único camino que nos va a permitir llegar a algo que sea nuevo. Y entonces ahí es donde decimos, atreverse es rentable. Equivocarse, hay que equivocarse, porque de lo contrario vamos a seguir contando las mismas historias o vamos a seguir creando las mismas ideas o los mismos productos que ya a alguien le funcionó. Entonces, si ya a alguien le funcionó, bueno, por ahí no es el camino. Entonces yo tengo que tomar el camino de lo incierto, de la incertidumbre. Y en ese camino que nadie ha caminado, pues nos vamos a caer. O sea, tenemos que saberlo y tenemos que abrazar eso. Tenemos que abrazar esa posibilidad. Y en ese orden de ideas tenemos que aprender a desapegarnos de los resultados, como les decía hace unos minutos.
tenemos que estar con la mente un poco más flexible a lo que pueda pasar. En la impro, cuando cometemos un error, lo que sucede es que nos ponemos alerta. Es como, esto pasó, esto no debía haberlo dicho. Y entonces es como si todos los sentidos se despertaran. Y entonces, aquí la pregunta no es, ¿por qué lo hice? No debí, eso no era, sino, sí, la embarré. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué viene después? ¿Qué hay alrededor? ¿Qué suscitó ese error? El 99% de las veces, un error es un resultado no esperado. Y en ese orden de ideas, nos trae información y eso es bueno. Necesitamos aprender de los errores. Y entonces, les decía, tenemos que abrazar el fracaso, por supuesto, pero además abrazarlo de una manera activa, propositiva, innovadora. No podemos fracasar siempre de las mismas maneras, obviamente, porque no vamos a aprender. Tenemos que acostumbrarnos a ir por ese camino, que nadie conoce ese camino, que nadie ha caminado, saber que nos vamos a caer, mantener una actitud positiva y activa frente a esa caída y volvernos a levantar para seguir. Es un poco como, y esta imagen es muy bella y es divertida, como cuando los payasos en el circo hacen tonterías y literalmente se van a una esquina del escenario, pues al frente del escenario a presentarse ante el público y abren sus brazos y hacen una venia y dicen ¡tará! Y están felices. Y luego se van al otro lado de la carpa y vuelven a hacer lo mismo. Esta actitud de abrir los brazos al mundo es una actitud propositiva y positiva frente al futuro. Somos humanos. Nos, o sea, se nos está permitido equivocarnos, pero es una paradoja porque, como les decía también al principio, nos criaron en esa sensación de que tenemos que ser buenos, de que tenemos que hacerlo bien, porque siempre nos aplauden cuando tenemos logros. Equivocarse es positivo. Si no nos equivocamos, no aprendemos. Y entonces, primero, tenemos que ser compasivos porque nos vamos a equivocar, porque todos en algún momento de la vida lo hemos hecho. Pero además, lo vamos a seguir haciendo. Esto no va a ser algo que pare. Y una vez nosotros aprendamos que eso puede ser el común denominador y que esa idea que yo tengo, que a mí me parece la berraquera, puede fallar. Si yo desde el principio tengo eso en la cabeza, pues cuando falle voy a tener la actitud del payaso. Sí, fallé. Aquí estoy. ¡Tará! Fallé. Pero fallé porque lo intenté, porque estaba buscando algo distinto, algo único. Claro que tenía que fallar, porque es que nadie me ha dicho cuál es la ruta. Y entonces, estoy aquí, miro hacia afuera, miro hacia afuera. ¿Qué pasó con este error que yo cometí? Y aprendo. Y continúo. Admitir un error crea carácter. Y el carácter lo necesitamos a la hora de tener una empresa, porque no es fácil. Así como no es fácil pararse en un escenario sin un texto o sin una estructura física o sin una tarea o sino con un objetivo. Pararse frente a 500 personas sin saber qué va a pasar requiere carácter, el mismo que ustedes necesitan para emprender sus empresas. Y entonces aquí, y ya como para ir encauzando un poco toda esta charla, quiero hablarles de otras herramientas que tiene la improvisación teatral para poder llevar a cabo este objetivo de contar historias. Porque no solo se trata de cometer errores, por supuesto, ¿cómo los asumimos? Y lo primero que tenemos que hacer es decir, sí, vamos, sí, hagámoslo. Esa actitud propositiva, activa que les hablaba ahorita, nace de esa pequeña palabra que es sí.
Am, muchas veces cuando tenemos una idea, tenemos ideas todo el tiempo. Eh, y yo sé que van a decir que sí. Van a decir que sí a esto que voy a decir. Eh, tenemos una idea y es como, ah, sí, voy a hacer esto, qué nota, no sé qué. Uy, no, pero si lo hago, luego tendría que ser tal cosa. No, no, mejor no. Y se vuelve como una constante, que a cada idea que tenemos la bloqueamos nosotros mismos con un no, pero es que no, quizás no. Bueno, pues la primera invitación de la improvisación teatral o la primera herramienta que nos ofrece la improvisación teatral para seguir adelante y conseguir ese objetivo que queremos es decir, sí, sí, vamos, sí, ¿qué hay que hacer? Vamos, vengan las ideas y si son tuyas con mayor razón. Y entonces el siguiente paso es empieza aquí y ahora. No esperes a que sea el mejor momento para. A veces nos llenamos la cabeza como de un montón de tareas, ¿no? Y es como, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, ¡buah! Y se vuelve grandísima la tarea. La tarea es más fácil de asumir o se hace más pequeña cuando iniciamos a hacerla. Pero ese iniciar a hacerla requiere un primer paso, que es decir, sí, sí, voy. Y una vez yo voy y empiezo, ya la tarea se empieza a hacer más fácil. Y entonces voy por partes. Pero empiezo aquí y ahora. No espero al mejor día o al mejor momento o al mejor lugar. Toda nuestra vida está correlacionado. Y una vez damos el primer paso, todo se empieza a mover alrededor. Es como el efecto mariposa. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque ya me desviaría mucho, pero es como que moverse físicamente, moverse, empieza a lograr que todo alrededor confluya hacia donde yo quiero ir. Y si tengo un objetivo específico, pues voy caminando hacia allá, teniendo en cuenta que tanto los errores como los obstáculos se van a presentar. Y que si estoy abierto a lo que está pasando a mi alrededor, pues voy a poder llegar a ese objetivo, quizás no de la manera que yo pensaba, pero voy a llegar, que es lo importante. Y aquí viene otra cosa, otra herramienta que nos da la improvisación y es estar abierto a los regalos. Y cuando hablo de regalos no me refiero como a me llegó un carro o una casa o me gané un concurso, sino las pequeñas cosas que pasan alrededor, ¿no? Como estar atento a lo que me dijo esta persona, lo que tengo a la mano. Tengo esto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Para qué me sirve? No era lo que tenía presupuestado, pero de algo me ha de servir. Lo natural. Pienso ahorita, al ver esta mandarina, que, que lo natural está alrededor nuestro todo el tiempo y no lo vemos, ¿no? Como que todos los días pasamos por los mismos lugares y le perdemos un poco de significado a las cosas. Pero si abrimos los ojos y estamos un poco más sensibles a los regalos que nos da la naturaleza, de ahí podemos sacar un montón de aprendizajes para nuestro trabajo, sea cual sea lo que sea en lo que nos desempeñemos. Así como las personas. Una mirada, una palabra, una acción de otra persona puede repercutir en mí si yo estoy lo suficientemente abierto a recibirlo. Y entonces, yo voy camino a conseguir mi objetivo y algo sucede que no estaba presupuestado. Y, y si yo no abro mis sentidos a lo que está ahí alrededor, no voy a darme cuenta de esos regalos que siempre han estado ahí y que pueden darme la solución a la pregunta que yo tengo. La obviedad muchas veces, y es algo que también nos da la impro, es algo que nos permite fluir. En algunas ocasiones
estar pensando en una idea que está muy lejana hace que nos saltemos todo lo que hay en el camino. Si somos obvios y vamos paso a paso, vamos a poder llegar más fácilmente allá y vamos a llegar seguramente cuando menos lo esperemos. Y en ese caminar, lo mejor, visto desde la improvisación teatral, es hacerlo en equipo. Es rodearnos de las personas que necesitamos, de las personas correctas, de las personas que buscan los mismos objetivos que yo. Trabajar solo se puede, pero la impro nos enseña que trabajar en equipo es más divertido y que si yo tengo una idea, otra persona puede construir sobre la mía y ya empezamos a hacer otra cosa. Ya empezamos juntos a sumar algo que no estaba presupuestado. Porque ya son dos caminos distintos. Y en este momento quisiera, Juanqui, para poner un poco todo esto que he dicho en palabras, aterrizarlo en la práctica, quisiera, Juan Carlos, que me ayudaras con 3 voluntarios para hacer un ejercicio y poder como poner más en firme esto que he dicho hasta el momento. Bueno, genial, ¿vale? Vamos a improvisar. Sí que os pediría a todos los que estáis ahora mismo conectados, los que tengáis cámara y que tengáis micro, ¿vale? Que levantéis la mano, ¿vale? Yo elegiré 3, 4 personas, Marisol, ¿vale? Al azar. Les daré permisos para que puedan activarse la cámara, ¿vale? Por favor. Y vamos a ver, lo voy a ir haciendo poco a poco. Eso, vamos con 3 personas inicialmente. A ver Vale. quién quiere. A ver, tengo 3 personas, solo me falta darles permisos como coanfitriones. Vale. Vale. Y creo que tengo a 3 personas ya. Vamos a ver. Eso, sí. Vamos. A ver. A ver, creo que tengo ya a Gustavo, que lo tengo aquí localizado, a Laura y Pablo. A ver, un segundo. Vale, vamos a ver. Hola, Gustavo. Vale, Gustavo, actívate la cámara, Laura, actívate la cámara. ¿Vale? Y Pablo Canadell, vamos a activarle también, ¿vale? A ver si Pablo puede activarse el audio también y la cámara. Y tenemos a 3 personas. A ver. Pablo, te tenemos por ahí y si no, meto otra persona en este momento. ¿El micro también? Sí. Vale. Hola. Venga, hola, Laura. Buen día, tarde para ustedes. Vale, vamos a meter aquí también a otra persona, de que Pablo no da señales, ¿vale? Ok. Laura Corrales también está aquí. Sí, perfecto, ¿vale? Eso, buen día, Laura Corrales. Todo tuyos. Gracias, Juan Carlos. Muy bien, pues gracias por estar aquí, gracias por atreverse a tomar el riesgo de improvisar. ¿Han improvisado antes alguna vez en la vida? Mucho tiempo. En algún momento. En algún momento de la vida. Ahora tengo una hija, con lo cual todos los días. Me imagino. Bien, gracias por tomar este riesgo. Vamos a empezar aquí ahora con un ejercicio que me gusta muchísimo y lo que vamos a hacer es contar una historia, pues porque de eso se trata la improvisación. Entonces, ¿cuál de los 3 quiere contar una historia? Necesito un protagonista. ¿Una historia? ¿Verdad o mentira? Perdón. Creo que se me cayó la señal por un momento. Yo te escucho. Hola, ¿me escuchan? Yo te oigo bien también. Yo también te oigo bien. Ok, muy bien. Entonces, necesito un protagonista. ¿Quién quiere? ¿Un protagonista? Venga, yo. Sí, venga. Eso, vamos, Gustavo. Muy bien, vamos. Venga, si yo cuando has dicho sí, voy, yo estoy llegando a Colombia ya.
Eso es. Muy bien, Gustavo. Entonces, nos vas a contar una historia. Yo te voy a dar un título cualquiera y tú vas a empezar a contar. Vale. En un momento determinado, Laura, cuando él ya haya comenzado, tú le vas a decir palabras aleatorias que no tengan absolutamente nada que ver con lo que él está diciendo. Por ejemplo, si él está hablando de construir un edificio porque es un arquitecto y tiene un proyecto no sé qué, tú le puedes mandar la palabra león, ¿no? Algo que nada que ver con lo que él esté hablando, ¿ok? Le vas a mandar palabras aleatorias. No sé a qué Laura le dices, si a mí o a... Es que somos dos. Acabo de caer en cuenta de eso. Laura Rodríguez. Vale. Laura, Ok. y Laura Corrales. Laura, tú le vas a dar operaciones matemáticas simples del tipo 2 más 2, 20 menos 10, 15 más 3, cosas sencillas. Vale. Logaritmo neperiano de... ¿Qué? Hombre, Bueno, yo soy de Bueno, letras vale. puras, así que muy complicado no se lo voy a poner. Bueno, bien. tú dispara. Bien por Gustavo. ¿Y Gustavo qué hace? Yo supongo que me los meto en la historia, ¿no? ¿O qué? Por supuesto, el resultado. Entonces, el resultado de dicha operación matemática deberá incluirla y justificarla dentro de la historia. Entonces, por ejemplo, no, yo aquí estoy creando esta pared porque estamos construyendo el edificio, no sé qué. Entonces, Laura dice 5 por 2 y tú tienes que decir, Que evidentemente necesito son de 10 5 por 2. ladrillos. El resultado. El resultado. Entonces, la dinámica, repito, Gustavo comenzará contando una historia. Ya cuando él la tenga clara, sepamos de qué va esa historia, quién es el protagonista de esa historia, no sé qué. Laura manda la primera palabra, ¿no? Y apenas Laura la mande, Gustavo la tendrá que incorporar. Cuando Gustavo la incorpore, lo más inmediatamente posible, Laura Corrales dará una operación matemática. Gustavo incorporará el resultado. Luego Laura Rodríguez otra palabra, Gustavo mete la palabra, Laura Corrales una operación matemática y así sucesivamente. ¿Estamos? Vale. Sí, Vale, muy vale. bien. Sí, alguna de las ¿Cómo dos mola? Lauras. ¿Cómo Ánimo. mola? Atención. Si alguna de las dos Lauras nota que su palabra o el resultado de su operación no ha sido incorporada, lo insiste hasta que él la incluya. ¿Listo? Como Vamos a sea. ir de mosca. Venga, va. Ahí, super Puñetera, mosca. sí. ¿Listo, Gustavo? ¿Estamos? Vale. Vamos. Sí. Vamos entonces, yo me voy a desaparecer, pero sigo acá. Lo cuento en primera persona, ¿no? Lo vas a Sí, contar en bueno. primera persona, sí, claro, Vale, Gustavo. vale. Y el título Fenomenal. de esta historia, te voy a dar un título, ¿sí? Ajá. Es Las mariposas nacen en primavera. Las mariposas nacen en primavera. Vale. Cuando tú quieras, Gustavo. Pues resulta que hubo un verano de no hace mucho en el que fui a pasar el verano a casa de unos primos que tienen una casa al lado de la montaña, concretamente cerca del centro de Barcelona, bueno, mejor dicho, de Cataluña, en la montaña. Toalla. Era un pueblo. Y resulta que muy cerca de allí era un pueblo que se llamaba Castellfollido, que la tradición era fabricar toallas. Y las toallas de aquel pueblo eran súper famosas, ¿no? 5 y Eran unas 5. toallas que, bueno, eran un 10 de toallas, ¿no? Era un 10 de toallas. Eran tan buenas las toallas que se conocían en Cataluña y de hecho pues, se han hecho Hierbabuena. banderas en las que... Y la gente cuando iba en las fiestas del pueblo, el día de la toalla, pues iban lanzando un poquito de hierbabuena en el desfile que había pues a todos los vecinos, ¿no? Entonces iban con sus toallas y lanzándole hierbabuena y era una maravilla porque 8 el por pueblo 4. olía una barbaridad de bien. Bueno, es que era una maravilla. De hecho, había un muro, ¿vale? Donde hacían un panel, ¿vale? Ese panel, sería, pues no sé, de unas dimensiones de 8 por 4, que ahora mismo no caigo en lo cuánto es, pero era muy grande, ¿no?
32 metros eran, sí, me acuerdo, porque de hecho estaba puesto en la puerta del ayuntamiento, ¿no? Pondrás Auriculares. hierbabuena en el muro de 32. Y claro, eso, las fiestas se retransmitían a través de la radio local y todo el mundo iba con los auriculares por la calle, ¿no? Porque había un locutor que era súper majo, ¿no? Que además, de hecho, a él le gustaba ir al muro de los 32 metros a colocar su hierbabuena que tenía, él la hacía además en su balcón, ¿no? ¿Y En su balcón en él ponía 100? un poquito. Y bueno, pues era maravilloso. De hecho, luego había lo que era la guerra de las toallas, en la que en un campo que era de 100%, que bueno, pues imagínate qué grande era, ¿no? Eran 10.000 metros cuadrados. Era una barbaridad. Entonces la gente con las toallas mojadas se pegaba, ¿no? Y Busca de un hecho final. tenía... Busca un final. Y bueno, lo maravilloso de aquel pueblo era que cuando tú llegabas a primavera, Botella. ¿vale? Perdón. Botella. Cuando tú llegabas en primavera, ¿vale? La gente salía al campo a ver el atardecer, porque con sus botellas en la mano, con el licor de hierbabuena, a ver el campo lleno de mariposas, porque las mariposas nacen en primavera. ¡Ay, sí! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Qué lindo! No sabía calcular, no sabía calcular. Me ha quedado genial. Has estado fantástico, Gustavo. ¡Fantástico! ¡Fantástico, fantástico! Miren lo que ha sucedido cuando Me lo pasa Gustavo... fenomenal, ¿eh? Divino, no, divino. Ahí es donde Muchas uno dice, gracias. los errores valen la pena. Es algo que no teníamos presupuestado. Es decir, Gustavo sabía que tenía que contar una historia sobre las mariposas que nacían en primavera, pero nunca se pudo haber imaginado por todo esto por donde pasó. Y tuvimos imágenes de un montón de gente regando hierbabuena con sus toallas encima en un muro enorme. Y esto lo logramos primero con un trabajo en equipo, segundo con una escucha y una aceptación de los regalos que le estaban dando sus compañeras, y tercero, una apertura también al error, en el sentido de que, por ejemplo, Gustavo aceptó y se rió de sí mismo. Sí, tuvo una actitud como muy positiva frente a esa cosa de, Dios mío, no sé cuánto es 8x4, no, y él lo ajustó, no se bloqueó ahí, sino que siguió adelante, nos hizo reír y finalmente nos contó una historia maravillosa. Gustavo, gracias Laura Rodríguez, y gracias Laura. Equipo. Bien, Bueno, equipo, tú. vamos. Ha sido el actor principal, sí, muy bien. Sin lugar a dudas. Está muy divertido, muy divertido. Sí, sí. Bueno, Un quiero placer. preguntarte una cosa, Gustavo. ¿Qué pensaste al principio? ¿Tenías como una idea en la cabeza antes de que comenzaran a llegar estas otras informaciones? No, o sea, lo único que pensé, mariposas, digo, pues voy a hablar algo del campo al principio y luego ya veremos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todo La esto verdad que es que no. sucedió además crea con el público. Dime. No he dicho nada. Que todo esto que sucedió ahorita crea entre nosotros y con el público una suerte de empatía, ¿no? Porque nos vuelve vulnerables, nos pone a hacer cosas que normalmente no estamos acostumbrados a hacer, pero que al mismo tiempo el hecho de que se estén arriesgando crea como eso, empatía, es como yo quiero ser como esa persona o me gustaría estar haciendo lo que hace sin tomar el riesgo, gracias por hacerlo por mí, te admiro, o sí, crea esta cosa de somos humanos y, ay, no sé si quiero estar ahí, pero te agradezco por estar tú en ese lugar. Entonces, muchísimas gracias por tomar el riesgo. Muchas gracias a ti por retarnos. No, por favor. Juan Carlos, quisiera entonces abrir espacio para preguntas en este momento. Sí, si no os importa, Gustavo, Laura Corrales y Laura Rodríguez, apagar las cámaras ya, ¿vale? Y los micros, ¿vale? Y desde ese momento abrimos un poco el turno de preguntas a través del bloque de preguntas y respuestas. A través del bloque de preguntas y respuestas, me voy a activar la cámara yo también,
Así, ya estoy. Bien, abrimos el turno de preguntas, lo haremos a través del bloque de preguntas, dejaremos el chat para que cualquiera pueda compartir algún link interesante, alguna idea o algún problema técnico que pueda tener y que tengamos que reconectar, y las preguntas a través del bloque de preguntas y respuestas. Si te parece, empezamos. A ver, que tenía yo aquí localizadas algunas ya. Vale. Marisol, tú eres actriz, pero eres emprendedora, tienes tu propia empresa también. ¿Qué te hubiera gustado que te contaran antes de emprender? Wow. Me hubiese gustado que me dijeran, yo tengo una tendencia y que la impro me ha ayudado a despertar. Tengo una tendencia a trabajar, a querer hacerlo todo sola. Como tengo esta idea y voy a hacerla de esta manera. Y quisiera, por ejemplo, hace poco hice un cortometraje en el que yo escribí, produje, fui la actriz protagónica y fui la actriz antagónica. O sea, me faltó coger la cámara y grabarme a mí misma. Y eso es una tendencia que he tenido desde siempre y creo que ha sido uno de mis mayores errores al momento de emprender y es querer hacerlo todo, ¿no? Como estar en el área de la contabilidad, estar en el área creativa, estar hablando con la gente, los clientes, todo. Creo que, y por eso digo que la impro me ha enseñado esto, creo que trabajar en equipo es lo más importante de un emprendimiento. Y qué importante es eso que has comentado de trabajar en equipo y que se ve mucho en la improvisación, ¿no? Porque tienes que estar muy pendiente precisamente de si tu compañero en ese momento se queda bloqueado, ¿no? Y salir, ¿no? Por eso el concepto de empatía, ¿vale? Se ve tanto, ¿no? Y se trabaja tanto en el mundo de la improvisación. Tenemos una pregunta de David que nos dice, ¿recomiendas alguna rutina para justo antes de salir a improvisar o antes de salir a emprender? Bueno, pues qué te digo, antes de salir a improvisar, depende del improvisador. Y esto es muy importante. Esto, digamos que todo esto que les estuve hablando hoy también parte de una experiencia o de una posición muy subjetiva, ¿no? Y es importante que cada uno tome de toda esta charla y de todo lo que ustedes reciban como información, qué es lo que más les funciona. Entonces, por ejemplo, una época como improvisadora en la que yo necesitaba correr por todo el escenario, hacer abdominales, cantar y como prepararme físicamente, así como, listo, vamos a la guerra con toda. Y no sé si es con el transcurso de los años o qué, pero en este momento, antes de entrar a escena, yo lo que necesito es respirar y tener un momentico como a solas y conectarme conmigo misma, con cómo estoy, con mis emociones, con mis objetivos. Y luego, cuando yo estoy conectada conmigo, abro los ojos y miro alrededor y empiezo a conectarme con los demás, como a nivel de abrazo, a nivel de preguntas, ¿cómo estás hoy? E interesarme por cómo está el otro, porque es con esa persona con la que yo voy a estar en el escenario después. Entonces ya no es una cosa tan, para afuera, sino una cosa más como que tiene que ver con el interior. Entonces, trasladando esto como al campo del emprendimiento, yo creería que lo más importante, y te lo dice la Marisol de hoy, es conectarte con tus deseos, que lo que tú hagas realmente sea algo que te apasione y que esté conectado directamente contigo. Trabaja en lo que te apasiona y no tendrás que trabajar el resto de tu vida, como dicen. Tenemos una pregunta Amén. muy interesante de Pablo, a ver que se me ha perdido hasta aquí, ¿vale? ¿Cómo puedes evitar perderte en el camino cuando estás recibiendo mucha información? Esta es de Paula, perdón. Ahora luego iré a la de Pablo, que me parece muy interesante. ¿Cómo puedes perderte en el camino cuando estás recibiendo mucha información? ¿Cómo puedes evitar Es perderte en claro, el camino? es claro, digamos, con el ejercicio que acabamos de hacer ahorita, Gustavo tenía un norte que era un título. Y fíjense que empezó, o sea, las mariposas nacen en primavera y empezó a hablar de toallas y de hierbabuena y de todo, y el muro y los números, ¿no? Y él iba así, como por el camino, ¿no? Pero él sabía que tenía que llegar allá y terminó, de hecho, la última frase de su historia fue, porque en este lugar las mariposas nacen en primavera. Y entonces de esa manera justificó todo lo que había sucedido, pero además, viéndolo en perspectiva, hizo que su recibir, estar atento a los obstáculos o a la información, hizo que su camino o su historia en este caso se nutriera más.
pero el norte lo tuvo siempre claro, él sabía a dónde tenía que llegar. Entonces, es la conciencia de mi objetivo, pero estar abierto a lo que sucede y a lo que está pasando alrededor. Ahora sí que he recuperado la pregunta de Pablo. ¿Cómo equilibras riesgo frente al valor del error? No parece lo mismo equivocarse con un compañero, ¿vale?, que con todos los clientes a la vez, ¿no? ¿Cómo minimizamos un poco, y sobre todo el impacto en clientes, ¿no? Voy a empezar yo, si que te parece, Marisol, ¿vale? Sí que es cierto que en el mundo del emprendimiento muchas veces se habla fracasa rápido y barato, ¿vale? Que te cueste poco, ¿vale? Equivócate muy rápido para luego acertar, ¿no? Y en el mundo de los clientes a veces esa gestión del error a veces es complicado, ¿no? Pero sí que es cierto, y hay una estadística que buscaré y que publicaré a través de las redes sociales de Speedway, etcétera, ¿vale? En la que dice que el cliente, ¿vale?, en base a estadística, no nos prefiere perfectos, no nos quiere perfectos, sino que nos quiere auténticos. Es decir, que es normal equivocarse, que es normal errar, ¿vale? Y lo más importante es reconocerlo. Sí que es cierto que hay que medir muy bien a nivel económico, ¿vale?, cómo vamos a compensar a ese cliente con ese error, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces el cliente prefiere que le digamos la verdad, que seamos auténticos, ¿vale?, más que perfectos, ¿no? No sé si tú tienes algo que añadir. Pues me parece muy, muy bonito lo que dices sobre la verdad, porque eso es lo que más funciona en Impro. Cuando cometemos un error en el escenario, el público lo ve incluso más que nosotros mismos, porque el público tiene la tranquilidad de estar en sus sillas, mientras que nosotros estamos en el escenario con todo encima, la adrenalina, todo rápido. Cuando tenemos la capacidad, la valentía y el carácter de asumir el error y de nombrarlo, de decir, ok, sucedió esto, me equivoqué, el público desarrolla una sensación de empatía única. Y lo primero que sucede es que se ríen porque tú, tú te estás poniendo tu vulnerabilidad en bandeja de plata y estás diciendo, sí, cometí este error. Entonces la gente se ríe, pero empatiza contigo, te entiende, se pone en tu lugar y lo acepta. Es como que crea una complicidad única. Entonces, lo que yo siento que puede suceder, llevado al campo del emprendimiento, es que se fortalecen las relaciones. Es que el cliente y tú se van a hacer más amigos, más cercanos, y entonces van a poder seguir trabajando de la mano. Contrario a que si tú niegas el error o no lo evidencias o haces como si nada hubiera pasado. Me voy a atrever con una respuesta que apoya un poco esto, ¿no? Y es introduciendo el concepto de prosumer, ¿no?, que cada vez está más, sí se habla más, ¿no? De tu cliente te puede ayudar a construir tu producto o servicio, ¿no? Y en esa fase de constitución o de construcción del producto o servicio en el que te está ayudando a tu cliente, ¿vale?, en esa fase inicial es donde más se permite el error. Entonces, si tu cliente forma parte de ese error, de ese ensayo-error, seguramente va a ser mucho más permisivo, ¿vale?, y va a aceptar mejor ese error, ¿no? Y va a construir contigo mejor el producto, ¿no? La relación, para mí la relación creo que es lo más importante, ¿no? Como construir de la mano. Sí. Tenemos otra pregunta. Oscar nos pregunta, en tu experiencia, ¿cómo crees que se puede desactivar de nuestra cabeza el miedo al fracaso, error, al asumir el reto empresarial? Porque al final es una creencia. ¿Cómo desactivamos esa creencia? Pues primero eso, como saber que somos humanos y que todos nos hemos equivocado en algún momento y que los errores van a seguir sucediendo. Y segundo, que es una construcción social, esta cosa de que tenemos que hacer las cosas bien. No podemos innovar si queremos quedarnos en el terreno seguro. O sea, si mantenemos en la zona de confort, pues eso, podemos hacer cosas bien, pero no podemos hacer cosas nuevas. Entonces hay que asumirlo de frente y tener como una mente flexible, no solo en el ámbito empresarial y en mi caso no solo en el escenario, sino en la vida cotidiana, en las relaciones que tienes todo el tiempo con tus seres queridos, con tus amigos. Es como estamos aquí y no hay problema si digo algo que no está bien dicho o si hago algo que no está bien dicho y creo el carácter de decir, ok, me equivoqué, pero sigo adelante. Si estamos todo el tiempo como con esa sensación de flexibilidad y de abrazar los errores en nuestra vida todo el tiempo, cuando llegue una tarea o una idea empresarial o algo por el estilo, pues vamos a estar muchísimo más preparados para eso. Tenemos tiempo, Marisol, para dos preguntas más. Chimo nos pregunta, ¿no crees que la vida es una improvisación porque no permite ensayos? Sí, total, sin lugar a dudas. La vida es una improvisación. Sí. Y la última pregunta, Marisol, ¿cuáles son las habilidades claves de un improvisador y de un emprendedor?
Bueno, las habilidades claves. Las habilidades claves. Yo creo estar abierto a lo que suceda, aceptar, trabajar con lo que tienes a la mano, no esperar a tener todos los recursos que necesitas o que quisieras tener o que crees que necesitas, sino empezar con lo que tienes, construir con lo que tienes. Digamos que la impro se trata de darle un orden al caos y no buscamos una buena idea, sino que hacemos de cualquier idea que sea buena. Entonces, en ese orden de ideas, creo que podemos llevarlo al ámbito empresarial y hacer ahí un trabajo incluso más de ingeniería que artístico. Y es como, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer con esto? Muy bien, Marisol. No tenemos más tiempo para más preguntas. Voy a hacer un pequeño cierre y luego te pediré una recomendación final. Como veis, cada vez se utilizan más técnicas de improvisación en el mundo de la empresa para desbloquear ideas, para trabajar con departamentos de marketing, campañas de publicidad, etc. Y cada vez son más accesibles. Aprovecho para dar las gracias a Improvivencia porque, bueno, una de las mejores compañías de improvisación de España y que gracias a ellos ha sido posible este webinar. Gracias a Santi Avendaño y a su equipo, ¿vale? Os recomiendo que os metáis en su página web, improvidencia.es, y veréis un poco todo lo que están haciendo a nivel empresarial, a nivel de shows, a nivel de escuela, etc. Desapegarnos de los resultados, errar todas las... digamos que cuando te equivocas saltan todas las alarmas y las reconocemos, ¿vale? Y las felicitamos, pero mirad lo que pasa en la empresa, ¿vale? En la empresa saltan las alarmas y buscamos culpables, ¿no? No buscamos el decir, bueno, vamos a buscar una solución, sino directamente buscamos los culpables, ¿no? Abrazar el error y reconocer el error, ¿vale? Qué importante es reconocer el error y que haya una cultura de reconocimiento de ese error en las organizaciones, porque ¿qué pasa, ¿vale? Cuando penalizamos el error se esconde y al final pierdes un cliente. Lo puedes materializar directamente en pérdidas económicas. Entonces, si tú implantas esa cultura del error de tu organización, aflorarán los errores y se corregirán, ¿vale? Y todo el mundo participará, ¿vale? Pero de lo contrario, los errores se van a esconder y puede que al final lleguen a tu cliente y los pierdas, ¿no? Proactividad, sí, hagamos. No, pero quizás, no, sí, vamos, ¿qué hay que hacer? ¿Vale? Ojalá, y ese espíritu de proactividad lo pudiéramos ver, ¿vale? En el mundo de la empresa y sobre todo en nuestros colaboradores, ¿no? De lanzar una idea y ver a todo nuestro equipo y decir, sí, vamos, sí, quiero. O sea, que es fundamental trabajar esa parte de proactividad, ¿no? Como tú has dicho, estar muy atento a las señales. En Impro estás muy atento a las señales y una mandarina, una naranja te da una pista para seguir la historia. Pero es que en el mundo de la empresa es igual. Es estar muy atento a las señales, ¿vale? Porque una pista de lo que te está dando el mercado te da un producto nuevo o te da una innovación o te da una creatividad que puedes poner en marcha, ¿no? Por eso es muy importante también estar atento a las señales, ¿vale? Y para concluir, emprender solo se puede, ¿vale? Emprender solo se puede, pero emprender en equipo es mucho más divertido, como en la impro. Así que una recomendación final también es trabajar en equipo porque si quieres trabajar rápido, seguramente trabajas solo, pero si quieres llegar lejos, como dice el proverbio africano, ¿vale? Trabaja en equipo, ¿no? Una recomendación final, Marisol, una recomendación final a la gente que está emprendiendo, ¿vale? Y que tiene esa creencia de que el error es negativo. Salgan de su zona de confort. El error es único y como es único, es el mayor maestro para la innovación. Así que abrácenlo, háganlo su amigo, caminen con el error de la mano y denle gracias, porque es el único que nos va a llevar a aquello que no se ha hecho antes. Muchísimas gracias, Marisol. De verdad, ojalá y pronto te podamos volver a ver en España y podamos acudir a alguna de tus sesiones y alguna de tus clases. Estamos deseando. Y verte también en Speedway participando en aquel evento presencial que tuvimos que interrumpir justo en el momento en el que nos confinaron con el tema de la pandemia. Marisol, de verdad que muchísimas gracias. Es un placer trabajar contigo, ¿vale? Y de verdad que de nuevo, ojalá y podamos verte de nuevo en Speedway. Amén. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Hemos querido improvisar y hacer algo diferente en este webinar para trabajar sobre todo la gestión del error y que de una manera experiencial pudierais verlo, ¿vale? Y creo que por los comentarios positivos que he visto tanto en el chat como en el bloque de preguntas lo hemos conseguido. Recordad que el próximo martes, como todos los martes a las 4, tenemos un nuevo webinar. En este caso tendremos a Diego Salinas y hablaremos del concepto de innovación. Lo publicitaremos muy pronto a través de las redes sociales y sobre todo aquellos que tengáis una idea de negocio, independientemente de en qué fase esté esa idea, entrad en la página web de speedwaycaminos.com, ¿vale? Y
presentar vuestra solicitud. Tenemos hasta el 29 de septiembre para presentar vuestra solicitud, ¿vale? Y participar sin coste alguno, gracias al patrocinio y al sponsor de Banco Caminos y Bancofar, de toda una experiencia diferente, formativa, consultiva, de conocer gente diferente, etcétera, y en la que os podemos ayudar con vuestra idea de negocio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.